75 años de genio arquitectónico invisibilizado se revelaron cuando Mercedes vio las miradas atónitas de su familia al descubrir que ella, a quien habían tratado con desdén durante todo el viaje, era la legítima dueña de la suite presidencial y del imponente edificio que admiraban desde la ventana. Su corazón latía con fuerza mientras decidía si perdonar décadas de menosprecio o saborear el momento en que su hijo, nuera y nietos comprendieran que la abuela ordinaria era en realidad una leyenda viva de la arquitectura. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Mercedes suspiró profundamente mientras observaba su reflejo en el espejo del elegante baño del resort. Sus manos, marcadas por la edad y años de trabajo duro, alisaron la arruga imaginaria de su blusa floreada azul, la única prenda cara que se había permitido comprar en años. A sus 75 años, su cabello blanco enmarcaba un rostro que había soportado tanto alegrías como decepciones, especialmente de quienes más amaba. El sonido de risas provenientes de la piscina principal se filtraba por la ventana. Su familia, su hijo Javier, su nuera Patricia y sus nietos adolescentes Martín y Lucía disfrutaban del lujoso resort sin molestarse en esperarla. No era la primera vez que la hacían sentir invisible. «Abuela, todavía no estás lista. Siempre tardas tanto», había dicho Lucía con impaciencia esa mañana, sin ocultar su exasperación. «Vayan sin mí», había respondido Mercedes, intentando que no se notara el dolor en su voz. «Los alcanzaré después». Ahora, sola en la habitación estándar que compartía con sus nietos, mientras Javier y Patricia disfrutaban una suite más grande, Mercedes contemplaba los acontecimientos que la habían traído hasta aquí. Este viaje había sido idea de su hijo. «Mamá, te mereces unas vacaciones después de todo lo que has hecho por nosotros». Pero desde que llegaron 3 días atrás, apenas la habían incluido en sus planes. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Ernesto, su antiguo colega y amigo de décadas en la firma de arquitectura donde ambos habían trabajado. «¿Ya les dijiste?» «¿Cómo reaccionaron?» Mercedes tecleó lentamente. «Todavía no. No encuentro el momento adecuado». La respuesta de Ernesto llegó al instante. «Mercedes, tienen que saberlo. Es tu momento». Guardó el teléfono y miró por la ventana hacia el impresionante edificio de cristal y acero que se alzaba al otro lado de la bahía. La sede de Arquitectos Asociados del Caribe, una de las firmas más prestigiosas de Latinoamérica. Su logotipo resplandecía bajo el sol del mediodía. Nadie en su familia sabía que ese edificio existía gracias a ella, que los planos originales llevaban su firma, que su diseño innovador había ganado premios internacionales. Durante años Mercedes había trabajado en silencio, permitiendo que su entonces jefe, Fernando Vidal, se llevara el crédito porque un hombre inspira más confianza a los inversores, según decían en los años 80. Ahora, 40 años después, la verdad estaba a punto de salir a la luz. La revista más importante de arquitectura preparaba un reportaje especial reconociendo su trabajo, revelando que algunos de los edificios más emblemáticos del país habían sido diseñados por una mujer que permaneció en las sombras demasiado tiempo. El sonido de la tarjeta electrónica en la puerta interrumpió sus pensamientos. Martín entró, con el cabello mojado y una toalla sobre los hombros. «Abuela, dice papá que si quieres almorzar con nosotros, que bajes ya al restaurante». Su tono indicaba que el mensaje era una formalidad, no una invitación genuina. «Dile que bajaré en un momento», respondió Mercedes tomando su bolso. En el elegante restaurante del resort, la familia ya había ordenado sin esperarla. Patricia estaba concentrada en su teléfono, mientras Javier revisaba documentos de trabajo.
Los nietos comparaban fotos en sus redes sociales. «Al fin llegas, mamá», dijo Javier apenas levantando la mirada. «Ordenamos por ti. Ensalada César. ¿Está bien?» Antes de que Mercedes pudiera responder, Patricia intervino. «No puedo creer que Teresa Méndez esté hospedada en la suite presidencial. ¿La vieron en el lobby? Con razón la gerencia está tan atenta». «¿Quién es Teresa Méndez?», preguntó Mercedes. Patricia la miró con impaciencia. «Solo la CEO de Arquitectos Asociados del Caribe». «¿En qué mundo vives, Mercedes?» «¿La arquitecta?». Mercedes intentó mantener su voz neutral. «Empresaria», corrigió Patricia. «Dirige la firma de arquitectura más importante del país. Está en todas las revistas de negocios». Mercedes sonrió levemente. Teresa había sido su asistente junior 50 años atrás. Ahora dirigía la compañía y era una de las pocas personas que conocía la verdad. «Sabes, deberías pedir un tour por el edificio principal», dijo Mercedes casualmente. «Es una estructura fascinante». Javier apenas la escuchaba. «Mamá, sabes que no tenemos tiempo para tours. Tenemos reservaciones en el spa esta tarde». «Podría acompañarlos», ofreció Mercedes. «El paquete es solo para 4 personas», explicó Patricia rápidamente. «Pero no te preocupes, puedes descansar en la habitación. A tu edad es lo mejor». Mercedes observó a su familia, preguntándose cómo reaccionarían cuando supieran la verdad, que su abuela ordinaria había revolucionado la arquitectura tropical sostenible, que su nombre pronto estaría en los libros de historia. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje de Teresa. «Estoy en el lobby. Es hora de que todos sepan quién es realmente Mercedes Valverde». Mercedes se levantó con determinación. «Si me disculpan, tengo una reunión importante». «¿Reunión? ¿Con quién?», preguntó Javier, finalmente prestándole atención. «Con el pasado», respondió Mercedes enigmáticamente, «y con mi futuro». Mientras se alejaba, escuchó a Patricia murmurar: «¿Qué mosca le ha picado a tu madre? ¿A dónde va con esa blusa vieja?». Mercedes sonrió para sí misma. La blusa azul floreada que tanto desdeñaba Patricia había sido un regalo de Teresa cuando terminaron el diseño del edificio principal. Un pequeño símbolo de complicidad entre 2 mujeres en un mundo de hombres. En el lobby, Teresa Méndez la esperaba. A sus 70 años, seguía siendo una mujer imponente, con un traje impecable y una postura que exudaba autoridad. «Mercedes», dijo, abrazándola con afecto, «¿estás lista para recibir el reconocimiento que mereces?». Mercedes miró hacia el restaurante donde su familia continuaba su comida, ajenos a lo que estaba por suceder. «Más que lista», respondió. «Es tiempo de que el mundo sepa quién soy realmente». El lobby del resort se había transformado sutilmente. Varios hombres y mujeres con trajes elegantes se habían reunido alrededor de Teresa, algunos con cámaras y otros con libretas. Mercedes reconoció a varios críticos de arquitectura y periodistas especializados. Una joven de anteojos se acercó con reverencia. «Señora Valverde, soy Ana Cortés de Arquitectura Contemporánea. Es un honor conocerla finalmente». Teresa sonrió ante la confusión momentánea de Mercedes. La noticia se filtró antes de lo previsto. «Todos están ansiosos por entrevistarte». Una sensación extraña recorrió a Mercedes, mezcla de pánico y alivio. Durante décadas había permanecido en las sombras y ahora, de repente, estaba bajo los reflectores. «¿Podemos hacer algunas fotos frente al edificio principal?», preguntó un fotógrafo. «La luz es perfecta ahora». Teresa miró a Mercedes con complicidad. «¿Qué dices? ¿Lista para posar frente a tu creación?». Mientras consideraba su respuesta, Mercedes vio a su familia saliendo del restaurante. Javier gesticulaba con frustración, evidentemente molesto por su repentina partida. «Mamá, ¿qué está pasando? Te estábamos esperando para el postre», dijo al acercarse.
pero se detuvo en seco al notar el grupo de personas importantes rodeando a su madre y a Teresa Méndez. Javier, respondió Mercedes con una calma que no había sentido en años. Te presento a Teresa Méndez, directora de Arquitectos Asociados del Caribe. Teresa extendió su mano. Un placer conocer al hijo de Mercedes. Debe estar muy orgulloso de su madre. La confusión en el rostro de Javier era evidente. Disculpe, ¿se conocen? Por supuesto, respondió Teresa con naturalidad. Trabajamos juntas durante más de 30 años. Tu madre diseñó nuestro edificio principal, entre otros proyectos emblemáticos. El silencio que siguió fue absoluto. Patricia, quien se había acercado con los nietos, dejó caer su bolso de diseñador. Martín y Lucía intercambiaron miradas de desconcierto. Debe haber un error, balbuceó Patricia finalmente. Mi suegra era secretaria, ¿verdad, Mercedes? Mercedes tomó aire. No, Patricia, nunca fui secretaria. Era arquitecta principal, pero en aquella época las mujeres no recibían reconocimiento por su trabajo. Fernando Vidal presentaba mis diseños como suyos. Es la verdadera genio detrás de los edificios más innovadores de los últimos 50 años, añadió Teresa. Y finalmente vamos a reconocerlo públicamente. Javier parecía haber perdido la capacidad de hablar. Su madre, a quien siempre había visto como una figura secundaria en su vida, de repente era el centro de atención de algunas de las personas más influyentes del país. Ana Cortés, la periodista, intervino. Señora Valverde, ¿podría contarnos cómo concibió la estructura de contrafuertes flotantes para el edificio principal? Revolucionó el concepto de arquitectura sostenible tropical. Antes de que Mercedes pudiera responder, el gerente del resort se acercó apresuradamente. Señora Méndez, señora Valverde, todo está preparado en la suite presidencial para la entrevista. Si me permiten escoltarlos. ¿La suite presidencial?, murmuró Patricia, incapaz de ocultar su asombro. Teresa sonrió. Por supuesto, es lo mínimo que podemos ofrecer a la arquitecta más influyente de nuestra generación. Mercedes, ¿tu familia nos acompañará? Todos los ojos se volvieron hacia Mercedes, quien por primera vez en años sintió que tenía el control absoluto de la situación. Me encantaría que vinieran, respondió con una sonrisa serena. Hay tanto que no les he contado. El trayecto hasta la suite presidencial fue surrealista. Mientras el grupo subía en el ascensor privado, Lucía se acercó a su abuela. ¿De verdad diseñaste edificios, abuela?, preguntó en voz baja, con una mezcla de confusión y naciente admiración. Sí, mi amor, muchos de los que vemos desde la playa. ¿Por qué nunca nos dijiste? Mercedes miró a su nieta, viendo en ella a la niña curiosa que una vez había sido, antes de que la adolescencia y la influencia de Patricia la alejaran. A veces las personas solo ven lo que esperan ver, respondió suavemente. La suite presidencial ocupaba todo el último piso del resort. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de la bahía y al otro lado, el edificio principal de Arquitectos Asociados se erguía majestuoso, captando los últimos rayos del sol poniente. Patricia recorrió la suite con ojos codiciosos, tocando los muebles de diseño y las obras de arte original. Javier permanecía junto a la ventana, mirando alternativamente el edificio y a su madre, como si tratara de reconciliar dos realidades incompatibles. Nunca lo hubiera imaginado, dijo finalmente acercándose a Mercedes. Todos estos años, no quise ocultártelo, respondió ella. Simplemente aprendí a vivir en segundo plano. Era más sencillo así, más sencillo que recibir reconocimiento por tu trabajo, más sencillo que luchar constantemente por ser vista, por ser tomada en serio, explicó Mercedes. Cuando naciste, decidí que mi legado serías tú, no mis edificios.
El rostro de Javier reflejaba una mezcla de emociones contradictorias: orgullo, confusión, quizás incluso un destello de vergüenza al recordar todas las veces que había tratado a su madre con condescendencia. Teresa se acercó con una carpeta antigua. «Encontramos estos en los archivos», dijo, extendiéndola hacia Mercedes. «Tus bocetos originales del complejo cultural». Mercedes abrió la carpeta con cuidado reverente. Allí estaban sus dibujos a mano de lo que ahora era el orgullo arquitectónico de la ciudad. Recordaba cada línea, cada cálculo. Martín y Lucía se asomaron por encima de su hombro. «¿Tú dibujaste eso, abuela?», preguntó Martín con asombro. «Es increíble». Patricia, quien había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. «Entonces, cuando comenté sobre Teresa Méndez durante el almuerzo, ya la conocías», completó Javier, mirando a su madre con nuevos ojos. Mercedes asintió. «Teresa comenzó como mi asistente cuando tenía 22 años. Y ahora diriges la compañía», dijo Javier, dirigiéndose a Teresa. «Gracias a todo lo que tu madre me enseñó», respondió Teresa con sinceridad. Mercedes no solo era brillante como arquitecta, sino también como mentora. Ana Cortés, la periodista, se acercó con su grabadora. «Señora Valverde, estamos listos cuando usted lo esté». Mercedes miró a su familia, a los periodistas, a los críticos de arquitectura reunidos en la suite y finalmente al edificio que había diseñado décadas atrás, brillando en el crepúsculo como un testimonio de su visión. «Estoy lista», dijo con voz clara y firme. «Llevo 50 años esperando este momento». La entrevista comenzó con todos acomodados en los elegantes sillones de la suite presidencial. Mercedes ocupaba el lugar central, con Teresa a su lado. Los periodistas habían dispuesto grabadoras y cámaras frente a ella, mientras que su familia se mantenía apartada, todavía procesando la revelación. «Señora Valverde», comenzó Ana Cortés, «háblenos de sus inicios. ¿Cómo se abrió paso en un mundo dominado por hombres?» Mercedes sonrió, dejando que los recuerdos fluyeran. «Entré en la universidad en 1968. Éramos solo 3 mujeres en un aula de 40 estudiantes de arquitectura. Mis profesores constantemente cuestionaban mi presencia allí. La arquitectura requiere visión espacial, algo que las mujeres no poseen naturalmente», me dijo uno de ellos el primer día. Patricia, quien había estado observando a Mercedes con una mezcla de incredulidad y fascinación, no pudo contenerse. «Pero siempre dijiste que trabajabas en una oficina. Nunca mencionaste diseños ni planos». «Porque nadie preguntó realmente, Patricia», respondió Mercedes sin amargura. «Todos asumieron que era secretaria o asistente». Teresa intervino. «Cuando conocí a Mercedes en 1975, ya era una fuerza creativa en la firma, aunque oficialmente figuraba como asistente administrativa. Fernando Vidal presentaba sus diseños como propios». «¿Y usted lo permitió?», preguntó un periodista con evidente indignación. Mercedes suspiró. Era madre soltera. Necesitaba el trabajo. En aquella época, una mujer divorciada ya enfrentaba suficientes prejuicios. Si además insistía en recibir crédito por mi trabajo, simplemente no era posible. Javier, que había permanecido junto a la ventana contemplando el edificio principal de la firma, se volvió hacia su madre con una expresión que Mercedes no supo interpretar. «Nunca me dijiste que papá te abandonó», dijo con voz tensa. «Siempre hablaste de él como si hubiera fallecido». Un silencio incómodo se instaló en la habitación. Los periodistas intercambiaron miradas, conscientes de que estaban presenciando un momento íntimo. «Era más fácil así, hijo», respondió Mercedes suavemente, «para ambos». Ana Cortés, percibiendo la tensión, redirigió la entrevista. «Háblenos del edificio Cristal. Su diseño de doble fachada ventilada
fue revolucionario para la época. Mercedes agradeció silenciosamente el cambio de tema. El concepto surgió de la necesidad. Queríamos aprovechar la brisa marina, pero proteger el interior del sol tropical. Diseñé una segunda piel para el edificio, creando un corredor de aire que naturalmente regula la temperatura. Mientras Mercedes explicaba los detalles técnicos de su diseño, Lucía se acercó discretamente y tomó asiento junto a ella, observando con creciente interés los planos y bocetos que Teresa había traído. «¿Esto también es tuyo, abuela?», preguntó, señalando un diseño particularmente complejo. «El Centro Cultural del Este», confirmó Mercedes. «Me inspiré en las estructuras de las palmeras locales». «Yo estudio diseño», confesó Lucía casi en un susurro. «Nadie en la familia lo sabe. Papá y mamá creen que tomo clases de economía». Mercedes miró a su nieta con sorpresa, viendo por primera vez un reflejo de sí misma en esos ojos jóvenes e inseguros. «Dicen que no tiene futuro», continuó Lucía, «que es un pasatiempo, no una carrera». Los ojos de Mercedes se humedecieron. Tantos años, y las mismas batallas seguían librándose. «Tendré que mostrarte mi estudio cuando volvamos a casa», dijo, apretando suavemente la mano de su nieta. La entrevista continuó, con Mercedes desvelando detalles de proyectos emblemáticos y desafíos superados. Explicó cómo había incorporado elementos sostenibles décadas antes de que se pusieran de moda, y cómo había luchado por espacios más humanos y funcionales. «¿Alguna vez confrontó a Fernando Vidal?», preguntó un periodista. «Una vez», respondió Mercedes. «Cuando Javier tenía unos 5 años, había diseñado el Hospital Metropolitano, incorporando jardines terapéuticos en cada piso. Fernando presentó el proyecto sin mencionarme. Esa noche le dije que era suficiente». «¿Y qué pasó?», preguntó Ana, inclinándose hacia adelante. «Me ofreció un aumento, pero ningún reconocimiento público», sonrió Mercedes con ironía. «Y yo lo acepté, porque mi hijo necesitaba un hogar estable, educación, oportunidades». Javier se acercó finalmente, sentándose frente a su madre. «¿Renunciaste a tu reconocimiento por mí?». «No fue una renuncia, hijo, fue una elección, y no me arrepiento». Patricia, quien había estado inusualmente silenciosa, se animó a preguntar: «Pero entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años?». Teresa respondió por Mercedes. «Fernando Vidal falleció hace 3 meses. En su testamento dejó una confesión detallada de cómo había usurpado el trabajo de Mercedes durante décadas, y una petición: que se restableciera la verdad». «Un ataque de conciencia tardío», comentó Mercedes secamente. «¿Le perdonas?», preguntó Martín, sorprendiendo a todos con su intervención. Mercedes miró a su nieto considerando la pregunta. «El perdón es complicado, Martín, pero sí, de alguna manera le perdono. Ambos éramos productos de nuestra época. Él hizo lo que le permitieron hacer, y yo sobreviví como pude». Ana Cortés cerró su libreta. «Señora Valverde, nuestra revista quisiera otorgarle el premio a la trayectoria este año. La ceremonia será en 2 meses. Y queremos nombrar nuestra nueva escuela de arquitectura en tu honor», añadió Teresa. «La Academia Mercedes Valverde de Diseño Sostenible». Un murmullo de aprobación recorrió la habitación. Mercedes, abrumada por las emociones, apenas podía hablar. Toda una vida de trabajo silencioso finalmente reconocido. «Gracias», logró decir finalmente. «Ha sido un largo camino». Mientras los periodistas recogían sus equipos y Teresa organizaba los siguientes pasos, Javier se acercó a su madre. Su rostro reflejaba una mezcla compleja de orgullo, remordimiento y confusión. «Nunca te vi realmente, ¿verdad?», dijo en voz baja. «No me dejé ver completamente», respondió Mercedes tomando sus manos. «Ambos tenemos responsabilidad en eso».
Quiero conocerte ahora, dijo Javier, a la verdadera Mercedes Valverde. Mercedes sintió que un peso que había cargado durante décadas comenzaba a aligerarse. Su hijo quería conocerla, su nieta compartía su pasión, y el mundo finalmente reconocía su trabajo. «Tenemos tiempo», respondió con una sonrisa. «Ahora tenemos todo el tiempo del mundo». La mañana siguiente amaneció con una claridad diferente en la suite presidencial. Mercedes contemplaba el horizonte desde la terraza privada, una taza de café entre sus manos. La entrevista había terminado tarde y Teresa había insistido en que toda la familia se trasladara a la suite. «Hay suficiente espacio para todos», había dicho, y nadie se había atrevido a discutir. El sonido de la puerta corrediza interrumpió sus pensamientos. Era Patricia, sorprendentemente despierta a esa hora temprana, vestida con un elegante conjunto de yoga que probablemente nunca había visto un salón real de yoga. «Buenos días», dijo con cierta incomodidad, sosteniendo también una taza de café. «¿Puedo acompañarte?». Mercedes asintió, observando con curiosidad a su nuera. En 15 años de relación, nunca habían compartido un momento a solas por iniciativa de Patricia. «Es una vista espectacular», comentó Patricia, señalando hacia la bahía. «Lo es. Siempre me ha fascinado cómo la luz cambia los edificios a diferentes horas del día». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Finalmente, Patricia habló. «Ayer fue bastante impactante». Hizo una pausa. «Quiero disculparme, Mercedes. Te he tratado con condescendencia durante años». La sinceridad en su voz sorprendió a Mercedes. «Gracias, Patricia, aunque yo también tengo mi parte de responsabilidad. Nunca me abrí realmente a ustedes». «¿Por qué?». La pregunta sonaba genuina. «¿Por qué escondiste tanto de ti misma, incluso de Javier?». Mercedes contempló la pregunta mientras observaba cómo el sol matutino comenzaba a iluminar el edificio de la firma de arquitectos al otro lado de la bahía. «El hábito de la invisibilidad es difícil de romper», respondió finalmente. «Durante décadas, mi valor profesional dependía de permanecer en las sombras, y luego, simplemente se convirtió en mi forma de vida. Era más sencillo ser la abuela que todos esperaban que fuera». Patricia la miró con una nueva comprensión. «Lucía no durmió anoche. Estuvo toda la noche mirando en internet tus edificios». Mercedes sonrió. «Es una chica brillante». «Nos mintió sobre sus estudios», dijo Patricia, pero sin la indignación que Mercedes hubiera esperado. «Me pregunto si es nuestra culpa, si la presionamos tanto como para que sintiera que tenía que ocultar sus pasiones». «Es difícil ser padres», concedió Mercedes. «Creemos saber qué es mejor para nuestros hijos». Patricia tomó un sorbo de café. «Como tú con Javier, renunciaste a tu reconocimiento por él». «Eran tiempos diferentes», respondió Mercedes. «No podía tenerlo todo». «Las mujeres de mi generación creíamos que sí podíamos», reflexionó Patricia. «Carrera, familia, reconocimiento. Pero quizás solo cambiamos unas limitaciones por otras». Mercedes miró con sorpresa a su nuera. Nunca habían tenido una conversación tan profunda. «Hay algo que no dije anoche durante la entrevista», confesó Patricia evitando su mirada. «Mi madre también era arquitecta. Nunca pudo ejercer. Mi padre no lo permitía. Murió con sus sueños intactos y sus planos guardados en el ático». Las piezas comenzaban a encajar. La frialdad de Patricia, su insistencia en una carrera práctica para Lucía, su ambición feroz en el mundo corporativo. «Lo siento, Patricia. No lo sabía. Nunca hablo de ello». Patricia respiró profundamente. «Verte anoche, recibiendo finalmente el reconocimiento, fue como imaginar a mi madre si hubiera tenido tu oportunidad». Un entendimiento silencioso creció entre las dos mujeres mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo.
Dentro de la suite, la familia comenzaba a despertar. Martín fue el siguiente en aparecer, con el pelo alborotado y un teléfono en la mano. «Abuela, eres tendencia en Twitter», exclamó mostrándole la pantalla. «La arquitecta invisible te llaman. Hay fotos tuyas por todas partes». Mercedes miró con incredulidad la cascada de mensajes, artículos y fotografías. Su rostro junto a sus edificios, compartido miles de veces con hashtags como «Mujeres en Arquitectura» y «Justicia para Valverde». «Es una locura», murmuró. «Tantos años de anonimato y ahora esto». Javier apareció en la terraza, vestido formalmente. «Mamá, hay decenas de solicitudes de entrevistas. Teresa dice que la recepción está llena de periodistas». «Podemos decirles que se vayan», sugirió Mercedes, súbitamente abrumada por la atención. «Después de esperar 50 años». Javier sonrió, un gesto que le recordó a Mercedes al niño que una vez fue. «Creo que les debes unas palabras al menos». Lucía se unió a ellos con una carpeta de dibujos que había traído discretamente en su equipaje. «Abuela, ¿podrías mirar estos cuando tengas tiempo?» Mercedes tomó la carpeta con reverencia, reconociendo la vulnerabilidad del acto de compartir trabajo creativo. «Será un honor, Lucía». El teléfono de Mercedes sonó. Era Ernesto, su antiguo colega. «Mercedes, acabo de ver las noticias. Finalmente el mundo conoce tu genio». «Gracias a tu insistencia, viejo amigo», respondió ella con afecto. «Tenías razón al empujarme a hacer este viaje. ¿Tu familia ya lo sabe todo?» Mercedes miró a su alrededor, a Javier organizando su agenda improvisada, a Patricia revisando artículos sobre ella en la tablet, a sus nietos absorbiendo esta nueva realidad donde su abuela era una pionera respetada. «Están empezando a conocerme», respondió. «Es un proceso». Después de colgar, Mercedes se encontró rodeada por su familia, todos mirándola con una mezcla de curiosidad y nuevo respeto. «Hay algo que deben saber», dijo. «La razón por la que accedí a este viaje, además de pasar tiempo con ustedes, fue porque sabía que la noticia iba a hacerse pública. Quería que lo supieran por mí, no por los medios». «¿Sabías que esto pasaría?», preguntó Javier sorprendido. «Teresa y yo lo planeamos durante meses», confesó Mercedes, «aunque la filtración a los medios fue inesperada». «¿Y elegiste precisamente este resort?», inquirió Patricia. Mercedes sonrió. «No fue coincidencia. Yo diseñé este lugar hace 30 años. Fue uno de mis últimos proyectos antes de jubilarme oficialmente». 4 pares de ojos la miraron con asombro renovado. «¿Diseñaste el lugar donde nos hemos estado quejando del aire acondicionado?». Martín rió, rompiendo la tensión. «La ventilación natural era parte del diseño original», respondió Mercedes con un guiño. «Alguien decidió que los aires acondicionados industriales eran más modernos». Por primera vez en mucho tiempo, Mercedes sintió que realmente la veían. No como la abuela que preparaba galletas y escuchaba pacientemente, sino como la mujer completa que era, arquitecta visionaria, madre resiliente, mentora y creadora. «¿Y ahora qué?», preguntó Javier. Mercedes miró hacia el edificio principal de Arquitectos Asociados, su silueta recortada contra el cielo azul, su pasado y su futuro unidos en un presente inesperado. «Ahora», dijo con determinación, «es tiempo de reclamar mi lugar». El lobby del resort se había transformado en una improvisada sala de prensa. Mercedes, vestida con un sencillo traje azul marino que Teresa había hecho traer específicamente para la ocasión, esperaba tras bastidores mientras el gerente del hotel intentaba organizar a la multitud de periodistas. «No esperaba tanto interés», murmuró ajustando nerviosamente los botones de su chaqueta. Teresa, a su lado, sonrió. «Es la historia perfecta, Mercedes, la genio ignorada, la mujer que revolucionó la arquitectura desde las sombras.
El público adora las historias de justicia tardía. La familia de Mercedes esperaba en primera fila. Javier, con expresión solemne, parecía más nervioso que su madre. Patricia había adoptado una postura protectora, casi territorial, que Mercedes nunca había visto antes. Los nietos alternaban entre la incomodidad y el asombro ante toda la situación. 5 minutos, anunció el asistente del hotel. Mercedes respiró profundamente. No sé si estoy preparada para esto, Teresa. Pasé décadas evitando los reflectores. Teresa tomó sus manos. Escúchame bien, Mercedes Valverde. Eres la mujer que diseñó edificios que resistieron 3 huracanes cuando las estructuras a su alrededor colapsaron. Diseñaste hospitales donde la tasa de recuperación es un 30% más alta gracias a tus innovaciones en luz natural y espacios verdes. Tu trabajo ha protegido y mejorado vidas durante medio siglo. Puedes soportar 30 minutos de preguntas. Mercedes asintió, irguiéndose ligeramente. Teresa tenía razón. Había enfrentado desafíos mucho más difíciles que una conferencia de prensa. El gerente del hotel finalmente la invitó al escenario improvisado. Una ronda de aplausos la recibió, sorprendentemente cálida para un grupo de periodistas habitualmente escépticos. «Buenos días», comenzó Mercedes con voz clara. «Nunca pensé que a mis 75 años estaría dando mi primera conferencia de prensa como arquitecta. Supongo que nunca es tarde para debutar». Una risa apreciativa recorrió la sala, rompiendo la tensión inicial. Las preguntas comenzaron a fluir, y Mercedes descubrió que tenía más que decir de lo que había imaginado. Habló sobre los desafíos técnicos de sus diseños, sobre cómo había incorporado elementos locales y sostenibles décadas antes de que se convirtieran en tendencia, sobre las batallas silenciosas que había librado para preservar la integridad de sus conceptos. ¿Cómo se siente al saber que su trabajo ha sido atribuido a Fernando Vidal durante tantos años?, preguntó un periodista. Mercedes consideró la pregunta cuidadosamente. Es complicado. Hay una parte de mí que siente una profunda injusticia. Pero también reconozco que, en aquella época, mis diseños nunca habrían sido construidos si hubiera insistido en firmarlos. Fernando Vidal, con todos sus defectos, dio vida a mis ideas. A veces me pregunto si eso no es más importante que un nombre en una placa. ¿No le enoja que él recibiera premios y reconocimientos por su trabajo? Una sonrisa enigmática cruzó el rostro de Mercedes. Fernando podía quedarse con los premios, pero yo me quedé con la satisfacción de ver mis edificios mejorar vidas. Cada vez que escuchaba a alguien elogiar la forma en que la luz entraba en el Hospital Metropolitano, o cómo el aire fluía naturalmente en el edificio Cristal sin necesidad de aire acondicionado, sabía que ese era mi verdadero reconocimiento. Desde la primera fila, Lucía miraba a su abuela con fascinación. Nunca la había visto así, tan segura, tan elocuente, tan completamente en su elemento. ¿Hay algún consejo que le daría a las jóvenes arquitectas hoy?, preguntó una periodista. La mirada de Mercedes se encontró con la de su nieta. No permitan que nadie las convenza de que sus visiones son menos válidas por ser mujeres. No acepten ser invisibilizadas. Y recuerden que la buena arquitectura no trata sobre monumentos al ego del arquitecto, sino sobre crear espacios que dignifiquen la vida humana. Lucía sintió que esas palabras estaban dirigidas directamente a ella. La conferencia terminó con el anuncio oficial de Teresa sobre la escuela de arquitectura que llevaría el nombre de Mercedes y sobre una exposición retrospectiva de su trabajo que se inauguraría en el Museo Nacional de Arquitectura el mes siguiente. Mientras los periodistas se dispersaban, Javier se acercó a su madre. «Estuviste brillante», dijo,
abrazándola con una emoción que Mercedes no había sentido en él desde que era niño. Gracias, hijo. Lamento mucho no haberte conocido realmente todos estos años, añadió en voz baja. Me conociste como madre, respondió Mercedes. Esa parte de mí siempre fue auténtica. Patricia se unió a ellos. El gerente dice que ha recibido llamadas de 3 universidades. Quieren que des conferencias magistrales. Mercedes rió. A mi edad, debería estar dando conferencias sobre jardinería o tejido, no sobre principios estructurales avanzados. La edad es solo un número, especialmente para alguien como tú, respondió Patricia con una admiración que todavía sonaba extraña, viniendo de ella. Más tarde, mientras la familia se dirigía al restaurante para un almuerzo tardío, Teresa apartó a Mercedes brevemente. La Fundación Global de Arquitectura llamó. Quieren otorgarte el premio Lifetime Achievement. Es el reconocimiento más prestigioso del campo. Mercedes se detuvo, abrumada. Nunca pensé que viviría para ver algo así. Es solo el comienzo, amiga mía. Hay 50 años de reconocimiento pendiente. Mientras caminaban hacia el restaurante, Mercedes notó que la actitud del personal del hotel había cambiado sutilmente. Las reverencias eran más profundas, las sonrisas más amplias. Era el tipo de trato que siempre había visto dirigido a su nuera, nunca a ella. En el restaurante, el chef en persona salió a saludarla. Señora Valverde, es un honor tenerla aquí. Sabía que mi escuela de gastronomía está en un edificio diseñado por usted. El uso de la luz natural en las cocinas revolucionó nuestro enfoque de la formación culinaria. Martín observaba la escena con una sonrisa divertida. Creo que ya no tendrás que esperar para que te atiendan en ningún restaurante, abuela. Durante el almuerzo, Mercedes escuchaba las conversaciones a su alrededor con una extraña sensación de desapego. Su familia discutía los próximos compromisos. Patricia, sorprendentemente, se había convertido en su defensora más feroz, negociando tiempos y condiciones con Teresa. No más de 2 entrevistas por día, insistía, y necesita descansos adecuados. Lucía se inclinó hacia su abuela. ¿Estás bien? Pareces distante. Mercedes sonrió a su nieta, impresionada por su percepción. Solo estoy procesando todo. Es mucho para asimilar a mi edad. ¿Te arrepientes? De que todo esto saliera a la luz, quiero decir. Mercedes consideró la pregunta. No me arrepiento. Pero me pregunto cómo habría sido mi vida si esto hubiera sucedido hace 40 años. Quizás no nos tendrías a nosotros, sugirió Lucía. Entonces definitivamente no me arrepiento, respondió Mercedes, apretando la mano de su nieta. El teléfono de Mercedes sonó. Era Ernesto nuevamente. Te vi en las noticias en vivo. Magnífica. Exageras, viejo amigo. Para nada. Oye, hay algo más que debes saber. He estado investigando en los archivos de la firma. Encontré documentos que prueban que Fernando te debe regalías por tus diseños. Estamos hablando de millones, Mercedes. La noticia la sorprendió. Dinero. No había pensado en eso. Todo este tiempo había estado concentrada en el reconocimiento profesional, no en las implicaciones financieras. Tendré que pensarlo, Ernesto. No estoy segura de querer abrir esa puerta. Al colgar, vio a su familia mirándola con curiosidad. ¿Sucede algo, mamá?, preguntó Javier. Mercedes dudó un momento. Al parecer, podría haber compensaciones económicas pendientes por mis diseños. ¿Compensaciones? Patricia se enderezó, súbitamente interesada. ¿Qué tipo de compensaciones? ¿Regalías? ¿Derechos? No lo sé exactamente. Ernesto está investigando. Deberías contratarlo como tu representante legal, sugirió Patricia inmediatamente. Estos asuntos pueden complicarse. Mercedes miró a su nuera con una sonrisa irónica. No se trata de dinero para mí, Patricia. Nunca lo fue. Pero es lo justo, insistió Patricia.
Te robaron no solo el reconocimiento, sino también la compensación que merecías. Teresa, que había escuchado la conversación, intervino. Patricia tiene razón, Mercedes. No es solo sobre ti, es sobre establecer un precedente para otras mujeres en la profesión. Mercedes asintió lentamente, consciente de que su vida estaba cambiando en formas que nunca había anticipado. Reconocimiento, justicia y ahora posiblemente riqueza. Todo llegando en el atardecer de su vida. Esa tarde, Mercedes se retiró a la terraza de la suite presidencial. Necesitaba un momento a solas para procesar todo lo ocurrido. Las últimas 48 horas habían transformado su vida de formas que nunca había imaginado. Contempló el edificio principal de Arquitectos Asociados, ahora bañado en la luz dorada del atardecer. ¿Cuántas veces había mirado ese perfil desde lejos, sabiendo que era su creación, pero incapaz de reclamarla públicamente? Ahí estás. La voz de Ernesto interrumpió sus reflexiones. Su viejo amigo y colega había llegado al resort, trayendo consigo una caja de archivos antiguos. Teresa me dijo que te encontraría aquí. Mercedes sonrió, genuinamente feliz de verlo. Ernesto había sido el único en la firma que siempre había conocido la verdad, el único que la trataba como una igual profesionalmente. ¿Qué traes ahí? ¿Más esqueletos de mi armario profesional?, bromeó Mercedes. Ernesto colocó la caja en la mesa de la terraza. Evidencia, querida Mercedes. Contratos, acuerdos, cartas, todo lo que necesitamos para demostrar que esos diseños son tuyos. ¿Y esto?, dijo, sacando una carpeta particularmente desgastada, es el análisis preliminar de lo que se te debe en regalías. Mercedes tomó la carpeta con cierta renuencia. No sé si quiero abrir esta puerta, Ernesto. El reconocimiento es una cosa, pero el dinero complica todo. El dinero es justicia en este caso, insistió Ernesto. ¿Sabes cuánto ha ganado la firma con tus diseños durante estas décadas? Millones. Y tú nunca viste un centavo más allá de tu modesto salario. Mercedes abrió la carpeta y sus ojos se abrieron al ver las cifras. Esto no puede ser correcto. Lo es. Son cálculos conservadores, de hecho, sin contar intereses. El sonido de la puerta corrediza anunció la llegada de Javier, quien se detuvo al ver a Ernesto. Mamá, no sabía que tenías visita. Javier, te presento a Ernesto Domínguez, mi colega y amigo de toda la vida. Ernesto extendió la mano. Un placer conocerte finalmente. Tu madre hablaba mucho de ti. Javier estrechó su mano, visiblemente incómodo. Supongo que usted siempre supo la verdad sobre mi madre. Alguien tenía que saberlo, respondió Ernesto sin disculparse. Tu madre es un genio. Algunos de nosotros lo reconocimos, incluso cuando no podíamos decirlo públicamente. Mercedes intervino para aliviar la tensión. Ernesto ha estado investigando en los archivos de la firma. Al parecer, podría haber compensaciones significativas pendientes. ¿Qué tan significativas?, preguntó Javier, su mirada desviándose hacia la carpeta abierta sobre la mesa. Sus ojos se agrandaron al ver las cifras. Bastante más de lo que imaginaba, respondió Mercedes con calma. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Mercedes podía leer los pensamientos contradictorios en el rostro de su hijo. Asombro, cálculo, quizás incluso vergüenza por cómo la habían tratado todos estos años, asumiendo que era una carga financiera, cuando en realidad podría haber sido... No quiero que esto cambie nuestra relación, Javier, dijo Mercedes suavemente. El dinero no es lo importante para mí. Pero debería serlo, intervino Patricia, quien había entrado silenciosamente a la terraza. Es tu legado, Mercedes, lo que merecías y nunca recibiste. Mercedes observó con curiosidad a su nuera. El interés de Patricia por las finanzas no era sorprendente, pero había algo más en su tono,
una indignación genuina que no había anticipado. Patricia tiene razón, añadió Ernesto. No se trata solo de dinero, se trata de justicia, de corregir un error histórico. En ese momento, Lucía se asomó tímidamente. Abuela, el director del Museo de Arquitectura está en el lobby. Dice que quiere hablar contigo personalmente. Mercedes suspiró. Esto no se detiene, ¿verdad? Ernesto sonrió. Apenas comienza, amiga mía, apenas comienza. Mientras bajaban al lobby, Mercedes notó que Lucía llevaba su carpeta de dibujos. ¿Los revisaste?, preguntó la joven con nerviosismo. Anoche, confirmó Mercedes. Tienes talento, Lucía, un talento genuino. Los ojos de la chica se iluminaron. ¿De verdad lo crees? No lo diría si no fuera cierto, respondió Mercedes con firmeza. Tu sentido del espacio es intuitivo y me gusta especialmente cómo integras elementos naturales en tus diseños urbanos. Lucía caminaba ahora más erguida, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. En el lobby, el director del museo, un hombre de aspecto distinguido llamado Carlos Montero, esperaba con evidente anticipación. Señora Valverde, es un honor finalmente conocerla, dijo, inclinándose ligeramente. Su trabajo ha sido una inspiración, incluso cuando no sabíamos que era suyo. Mercedes aceptó el cumplido con una inclinación de cabeza. Gracias, señor Montero. Tengo una propuesta para usted, continuó él. Además de la exposición retrospectiva, me gustaría comisionar una última obra, un pabellón para el museo, diseñado por usted, sin intermediarios esta vez, su canto del cisne, por así decirlo. Mercedes parpadeó, sorprendida. ¿Un nuevo diseño? Hace años que no practico activamente. El talento como el suyo no se desvanece, señora Valverde. Además, ahora tendría recursos ilimitados y completa libertad creativa. La mente de Mercedes comenzó a trabajar instantáneamente, visualizando posibilidades, formas, juegos de luz. Se sorprendió a sí misma al descubrir cuánto había echado de menos ese proceso creativo. Podría pensarlo, concedió. Excelente, sonrió Montero. Y si me permite sugerir, quizás querrías contar con un asistente joven, alguien con una visión fresca. La mirada de Montero se desvió hacia Lucía, quien permanecía discretamente a un lado, aferrando su carpeta de dibujos. Mercedes entendió la indirecta. Mi nieta estudia diseño, dijo. Quizás podría colaborar conmigo. Los ojos de Lucía se agrandaron con sorpresa y esperanza. Sería perfecto, aprobó Montero. Un puente entre generaciones, entre el pasado y el futuro de la arquitectura. Javier, que había estado observando la escena en silencio, intervino. Pero Lucía está estudiando economía. No, papá, interrumpió Lucía con una firmeza que sorprendió a todos. Eso es lo que tú y mamá querían. Yo siempre he estudiado diseño. Un silencio tenso siguió a esta declaración. Patricia abrió la boca para protestar, pero se detuvo, mirando alternativamente a Mercedes y a su hija. Finalmente, suspiró. Supongo que el talento es hereditario, dijo, con una sonrisa tensa, pero no desprovista de orgullo. Mercedes sintió una oleada de afecto por su nuera. A su manera, Patricia estaba intentando adaptarse, aceptar esta nueva realidad donde los sueños artísticos no eran frivolidades, sino legados valiosos. Montero, ajeno al drama familiar, continuó entusiasmado. Entonces, ¿puedo decirle a la junta directiva que considerará nuestra propuesta? Puede decirles que la acepto, respondió Mercedes, sorprendiéndose a sí misma con su decisión repentina. Con una condición, mi nieta será reconocida oficialmente como codiseñadora, no como asistente. Lucía ahogó un grito de sorpresa. Javier y Patricia intercambiaron miradas de asombro. Por supuesto, accedió Montero inmediatamente.
Será un honor para el museo. Mientras el director se despedía, prometiendo enviar los detalles formales al día siguiente, Mercedes sintió la mano de Lucía deslizarse en la suya. «Gracias, abuela», susurró la joven, con voz temblorosa de emoción. «No sabes lo que esto significa para mí». Mercedes apretó su mano. «Lo sé perfectamente, cariño. Lo sé perfectamente». La noticia de la colaboración entre Mercedes y su nieta se propagó rápidamente. Esa misma noche, varios canales de televisión mencionaron el emocionante puente generacional que representaría el nuevo pabellón del museo. La historia de Mercedes había tocado una fibra sensible en el público. La mujer invisible finalmente recibiendo su merecido reconocimiento y, como guinda del pastel, transmitiendo su legado a la siguiente generación. En la suite presidencial, convertida ahora en un improvisado estudio de diseño, Mercedes y Lucía trabajaban inclinadas sobre un amplio papel de dibujo. Teresa había hecho traer materiales profesionales para ambas, y la mesa del comedor estaba cubierta de reglas, compases, lápices y borradores. «¿Qué te parece si incorporamos una claraboya central que cambie la proyección de luz según la hora del día?», sugirió Mercedes, trazando rápidamente líneas seguras que revelaban décadas de práctica. Lucía observaba con admiración la facilidad con que su abuela trasladaba ideas abstractas al papel. «Podríamos hacer que la luz proyecte patrones diferentes en el suelo, como un reloj solar interior». «Exactamente. Y si añadimos elementos reflectantes aquí y aquí», Mercedes señaló 2 puntos en el diseño, «podríamos crear un efecto caleidoscópico que cambie con las estaciones». Desde el sofá, Patricia observaba la escena con una expresión indescifrable. Javier se sentó junto a ella ofreciéndole una copa de vino. «Nunca había visto a Lucía tan viva», comentó en voz baja. Patricia asintió lentamente. «Nos mintió durante años, Javier. Sobre sus estudios, sobre lo que realmente quería. Como mi madre mintió por omisión», respondió él. «A veces la gente oculta partes de sí misma cuando siente que no serán aceptadas». Patricia bebió un sorbo de vino, reflexionando sobre sus palabras. «Mi madre», comenzó, y se detuvo, como si le costara continuar. «Cuando murió encontré un baúl lleno de diseños arquitectónicos en el ático, casas, edificios, parques, cosas que nunca pudo construir. La enterramos con sus planos favoritos». Javier la miró sorprendido. Nunca había escuchado esta historia. «Por eso insistí tanto en que Lucía estudiara algo práctico», continuó Patricia. «No quería que sufriera la frustración que vi en mi madre. Pero ahora me pregunto si no estaba proyectando mis propios miedos en ella». En ese momento Martín entró a la suite cargando una pila de revistas y periódicos. «No van a creer esto», exclamó, depositando el montón sobre un sillón. «La abuela está en todas partes. Arquitectura hoy, diseño internacional, incluso en las revistas de negocios». Mercedes levantó la vista de sus bocetos. «Tan rápido, apenas han pasado 2 días desde que se hizo público. Al parecer, era una historia que estaban esperando contar», comentó Teresa, que acababa de terminar una llamada telefónica. «La arquitecta invisible es tendencia global en redes sociales, y hay más. 3 universidades han llamado para ofrecerte doctorados honoris causa». Ernesto, que trabajaba en su laptop revisando documentos, sonrió. «Y eso que aún no hemos hecho pública la parte financiera. Cuando se sepa cuánto dinero te deben, esto será un verdadero terremoto en el mundo arquitectónico». Mercedes dejó su lápiz y se recostó en la silla, súbitamente abrumada. «Es demasiado, demasiado rápido. Toda una vida en las sombras y de repente recibes exactamente lo que mereces», completó Lucía, tomando la mano de su abuela. «Todo lo que te negaron durante décadas». Hubo un breve silencio, interrumpido por el sonido del teléfono de Mercedes.
Era una videollamada de Isabel Montoya, la viuda de Fernando Vidal. El rostro envejecido de la mujer apareció en la pantalla. «Mercedes, querida», dijo con voz temblorosa, «acabo de enterarme. Las noticias, tu reconocimiento. Fernando estaría orgulloso». Mercedes intercambió una mirada con Ernesto, quien arqueó las cejas con escepticismo. «Isabel, gracias por llamar», respondió Mercedes, manteniendo un tono cordial pero reservado. «Quería que supieras que yo siempre supe la verdad», continuó Isabel. «Fernando me lo confesó hace años. Le dije que debía reconocer públicamente tu trabajo, pero era demasiado orgulloso. Y egoísta», añadió Ernesto en voz baja, aunque lo suficientemente alta para ser escuchado. Isabel pareció encogerse. «Lo sé, no tengo excusa. Debí haber hecho más, dicho algo. Pero entenderás que en esa época, ser la esposa de alguien como Fernando...» «Lo entiendo perfectamente, Isabel», respondió Mercedes con un tono que mezclaba comprensión y firmeza. «Todas navegamos las aguas que pudimos». «Hay algo más», dijo Isabel, visiblemente nerviosa. «Fernando dejó un testamento complementario, específicamente para ti. No solo la confesión pública, sino...» Hizo una pausa. «La mitad de sus acciones en la firma. Quería que fueras copropietaria, aunque fuera póstumamente». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Teresa, quien conocía mejor que nadie el valor de esas acciones, se llevó una mano al pecho. «Eso te convierte en la accionista mayoritaria de Arquitectos Asociados», dijo, dirigiéndose a Mercedes, «por encima incluso de mí». Mercedes se quedó sin palabras. Las implicaciones eran enormes. No solo el reconocimiento profesional, no solo la compensación económica por regalías pasadas, sino el control efectivo de una de las firmas de arquitectura más importantes del continente. «No sé qué decir, Isabel», logró articular finalmente. «No digas nada ahora», respondió la viuda. «Los abogados se pondrán en contacto contigo. Solo quería que lo supieras directamente de mí». Hizo una pausa. Y Mercedes: «Lo siento, realmente lo siento». Cuando la llamada terminó, un silencio denso llenó la habitación. Fue Javier quien finalmente lo rompió. «¿Esto significa que ahora eres la jefa de Teresa?», preguntó, intentando procesar la información. Teresa rió, rompiendo la tensión. «Técnicamente sí, aunque dudo que tu madre tenga intención de desplazarme». Mercedes se levantó y caminó hacia la ventana, observando el edificio principal de la firma al otro lado de la bahía. Su edificio, no solo en espíritu o diseño, sino legalmente ahora. «¿Qué vas a hacer, mamá?», preguntó Javier, acercándose a ella. Mercedes permaneció en silencio un momento, contemplando el horizonte. Finalmente se volvió hacia su familia, una nueva determinación en su mirada. «Voy a hacer lo que debí hacer hace 50 años», respondió con voz firme. «Voy a cambiar las reglas del juego». A la mañana siguiente, el vestíbulo del hotel se había convertido en un centro de operaciones. Teresa había convocado una reunión de emergencia con el Consejo Directivo de Arquitectos Asociados vía videoconferencia. En un lado de la mesa improvisada se sentaba Mercedes, flanqueada por Ernesto, y un abogado especializado en derecho corporativo que había llegado en el primer vuelo de la mañana. Al otro lado estaban los 7 miembros del consejo, algunos físicamente presentes, otros conectados en grandes pantallas. Según el testamento de Fernando Vidal y la documentación que hemos revisado, explicaba el abogado, la señora Valverde es ahora propietaria del 45% de las acciones de la empresa. Sumado al 8% que posee la señora Méndez, conforman una mayoría indiscutible. Los rostros de los directivos, todos hombres mayores de 50 años, mostraban diversos grados de conmoción e incredulidad. «Esto es completamente irregular»,
protestó uno de ellos, un hombre de cabello plateado y traje impecable. No podemos entregar el control de la firma a una mujer que ha estado fuera del negocio durante décadas. Sin ofender, señora Valverde, pero la arquitectura moderna requiere conocimientos actualizados. Mercedes, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Su voz era suave pero clara, con una autoridad que hizo que todos los presentes se enderezaran en sus asientos. «Si me permiten, señores», dijo, «entiendo su preocupación, pero déjenme aclarar algo. Nunca estuve fuera del negocio. Mis diseños, esos mismos que han ganado premios internacionales y generado millones en ingresos para la firma, siguen siendo relevantes hoy. La sostenibilidad que incorporé hace 30 años ahora es estándar en la industria. Los espacios biofílicos que diseñé cuando nadie hablaba de biofilia ahora son tendencia mundial». Hizo una pausa, mirando directamente a cada uno de los directivos. «No pretendo dirigir las operaciones diarias. Para eso está Teresa, quien ha demostrado su excelencia durante años. Pero sí voy a asegurarme de que esta firma lidere un cambio necesario en la industria». Teresa asintió, tomando la palabra. «Mercedes y yo hemos estado conversando sobre una nueva dirección para arquitectos asociados. Queremos establecer una fundación para mujeres en arquitectura, crear un programa de mentoría y revisar nuestras políticas de atribución de diseños». Un murmullo recorrió la mesa. Otro directivo, más joven y aparentemente más adaptable, intervino. «Si me permiten, creo que esto podría ser una oportunidad. La historia de la señora Valverde tiene una resonancia cultural enorme en este momento. Podríamos capitalizar esa atención mediática». «No se trata de capitalizar nada», cortó Mercedes firmemente. «Se trata de justicia y de cambiar un sistema que ha silenciado voces creativas durante generaciones». Desde un rincón de la sala, donde la familia de Mercedes observaba la reunión, Lucía no podía contener su admiración. Ver a su abuela, a quien siempre había considerado frágil y anticuada, manejando a estos poderosos ejecutivos con tal autoridad, era revelador. «Tu abuela es una fuerza de la naturaleza», murmuró Martina, su hermana. «Siempre lo fue», respondió Lucía, «solo que nunca nos dimos cuenta». La reunión continuó con discusiones técnicas sobre el traspaso de acciones, las implicaciones legales y los próximos pasos. Finalmente, se llegó a un acuerdo preliminar. Mercedes y Teresa asumirían el control mayoritario, se establecería la fundación y se realizaría una auditoría completa de todos los diseños pasados para asegurar la correcta atribución. Cuando la sesión terminó y los directivos comenzaron a dispersarse, uno de ellos, el más anciano del grupo, se acercó a Mercedes. «Valverde», dijo con voz rasposa, «trabajé con Fernando desde el principio. Siempre supe que muchos de esos diseños no podían ser suyos. Eran demasiado intuitivos, demasiado innovadores para alguien tan rígido como él». Mercedes lo estudió con atención. «¿Y nunca dijiste nada, Alberto?». El hombre tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Eran otros tiempos». «Siguen siendo esos tiempos para muchas mujeres en la profesión», respondió Mercedes. «Por eso debe cambiar ahora». Mientras los ejecutivos se retiraban, la familia de Mercedes se acercó. Javier parecía particularmente impresionado. «Mamá, nunca te había visto así, tan contundente». Mercedes sonrió cansadamente. «Siempre fui así, hijo, solo que tú no estabas en mis reuniones de diseño». Patricia, quien había observado todo con interés calculador, se acercó a Teresa. «Todo esto es fascinante, pero me pregunto cómo afectará concretamente a Mercedes». En términos prácticos, Teresa comprendió inmediatamente. Financieramente, significa que Mercedes ahora controla activos por valor de unos $80 millones aproximadamente, y eso sin contar las regalías pendientes por sus diseños. Javier casi se atragantó. ¿80 millones?
La arquitectura de calidad es un negocio lucrativo, respondió Teresa con una sonrisa leve, especialmente cuando se diseñan edificios que resisten el paso del tiempo, como los de tu madre. Mercedes, que había estado recogiendo sus notas, levantó la vista. El dinero nunca fue mi motivación, pero admito que hay cierta poética justicia en todo esto. Hizo una pausa. He estado pensando en establecer un fideicomiso educativo para Martín y Lucía. Lucía, quien estaba revisando unos bocetos, levantó la mirada sorprendida. Para que estudien lo que realmente les apasiona, continuó Mercedes, sin preocuparse por consideraciones prácticas. Patricia abrió la boca para protestar, pero la cerró nuevamente, reconsiderando. Su transformación durante estos días era evidente. De la nuera condescendiente a alguien que comenzaba a ver a Mercedes con nuevos ojos, y quizás también a reevaluar sus propias prioridades. Creo que es una excelente idea, dijo finalmente. Especialmente para Lucía. Su talento merece ser cultivado adecuadamente. Lucía miró a su madre con asombro mientras Martín intervenía con humor. Yo preferiría efectivo, si es posible. Todos rieron, aliviando la tensión del momento. Más tarde Mercedes se retiró a la terraza. Los eventos de los últimos días la habían dejado mentalmente exhausta, aunque extrañamente energizada. Teresa se unió a ella, trayendo 2 copas de champán. Por la nueva era de arquitectos asociados, brindó, entregándole una copa. Por las mujeres que vendrán después de nosotras, respondió Mercedes haciendo chocar suavemente su copa. Para que nunca tengan que esconderse. Teresa asintió solemnemente. Sabes, cuando acepté la dirección de la firma, siempre sentí que estaba ocupando un lugar que debería haber sido tuyo. Eras la persona correcta, Teresa. Yo ya había hecho las paces con mi rol en las sombras. ¿Y ahora? Mercedes contempló el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, bañando su edificio más emblemático con tonos dorados. Ahora tengo la oportunidad de hacer algo que nunca creí posible. Usar mi voz no solo para mí, sino para todas las que vienen detrás. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Lo que había comenzado como unas vacaciones familiares se había transformado en un punto de inflexión en la vida de Mercedes y, por extensión, en la de su familia. El resort, que inicialmente había sido solo un escenario de tensiones familiares, ahora servía como cuartel general temporal para la reestructuración de arquitectos asociados. La suite presidencial bullía con reuniones, llamadas y una constante rotación de visitantes. Periodistas solicitaban entrevistas, jóvenes arquitectas pedían consejos y ejecutivos intentaban asegurar su lugar en la nueva era de la firma. En medio de todo esto, Mercedes insistía en mantener tiempo cada día para trabajar con Lucía en los diseños del pabellón. Estas sesiones se habían convertido en un refugio para ambas, un espacio donde las presiones externas se desvanecían y solo existía la pura creatividad. Estaba pensando, dijo Lucía una tarde, mientras perfeccionaba un detalle del diseño, ¿qué pasaría si integramos paneles solares transparentes en la claraboya? Podrían alimentar luces LED que complementen la luz natural durante la noche. Mercedes estudió la propuesta con interés. Una fusión perfecta entre tu generación y la mía. La naturaleza y la tecnología en armonía, no en competencia. Exactamente, sonrió Lucía, como nosotras. En otro rincón de la suite, Javier revisaba documentos con Ernesto y el abogado. La magnitud de la fortuna de Mercedes seguía siendo difícil de asimilar para él. Entonces, si entiendo correctamente, dijo, señalando una página llena de cifras, además del valor de las acciones, hay regalías pendientes por cada uno de sus diseños que siguen generando ingresos. Eso incluye este mismo resort, ¿verdad?
El abogado asintió. Y teniendo en cuenta que muchos de sus edificios se han convertido en atracciones turísticas por derecho propio, las cifras son sustanciales. ¿Y todo este tiempo vivió en ese pequeño apartamento, conduciendo un coche de 15 años? Javier sacudió la cabeza, la culpa evidente en su rostro. No creo que tu madre estuviera consciente de la magnitud de lo que se le debía, comentó Ernesto amablemente. Y tampoco creo que le importara demasiado. Mercedes siempre valoró otras cosas más que el dinero. Patricia, que había estado inusualmente callada estos días, se acercó a la mesa de diseño donde trabajaban su suegra y su hija. Lucía, dijo con cierta timidez poco característica en ella, he estado pensando, tal vez deberíamos visitar algunas escuelas de diseño antes de tomar decisiones sobre tu educación. Lucía levantó la vista sorprendida. ¿Hablas en serio, mamá? Patricia asintió. Si este es realmente tu sueño, quiero apoyarte, pero necesitamos encontrar el mejor lugar para que desarrolles tu talento. Hizo una pausa. Me gustaría que Mercedes nos acompañara. Nadie mejor que ella para evaluar los programas. Mercedes intercambió una mirada con su nieta, ambas igualmente asombradas por esta transformación. Sería un honor, respondió Mercedes suavemente. El teléfono de Mercedes sonó. Era Teresa, quien había ido a la sede principal de la firma para una reunión urgente. Mercedes, necesitamos que vengas a la oficina central, mañana, si es posible. Hay resistencia de algunos directivos, y creo que solo tu presencia puede resolver la situación. Mercedes suspiró. La luna de miel del reconocimiento estaba terminando. Ahora comenzaba el trabajo real de transformar una institución arraigada en viejas prácticas. Estaré allí, confirmó. Al colgar, se encontró con las miradas expectantes de su familia. Parece que nuestras vacaciones terminan un poco antes, anunció. Debo ir a la sede central mañana. ¿Iremos contigo?, preguntó Javier. Mercedes lo consideró un momento. Me gustaría que lo hicieran, todos ustedes. Creo que es importante que vean esta parte también. Para sorpresa de todos, fue Martín quien respondió primero. Yo voy. Quiero ver dónde trabaja la jefa. Lucía rió. No te burles, Martín. No me estoy burlando, respondió él con seriedad inusual. Quiero ver dónde la abuela creó toda esa belleza, donde diseñó edificios que han durado décadas. Es inspirador. Mercedes miró a su nieto con nuevo aprecio. Martín siempre había sido el bromista de la familia, el que parecía tomar todo a la ligera. Verlo expresar admiración genuina la conmovió profundamente. Esa noche, mientras la familia cenaba en la terraza bajo las estrellas, Mercedes observó los rostros a su alrededor. Su hijo, quien ahora la miraba con una mezcla de orgullo y remordimiento. Patricia, luchando visiblemente para reconciliar sus propios prejuicios y temores. Lucía, floreciendo ante sus ojos. Y Martín, revelando una profundidad que todos habían subestimado. Nunca imaginé que unas simples vacaciones familiares terminarían así, comentó Mercedes levantando su copa. Nada de esto tiene de simple, mamá, respondió Javier. Es extraordinario. Lo que me resulta extraordinario, intervino Patricia, es cómo mantuviste tu dignidad todos estos años, sin amargura, sin resentimiento. Mercedes reflexionó sobre esto. Hubo amargura, Patricia. Hubo momentos de profunda frustración, pero aprendí que el resentimiento consume más energía de la que vale, y tenía edificios que diseñar, aunque nadie supiera que eran míos. ¿Sabías que algún día se sabría la verdad, verdad?, preguntó Lucía. No estaba segura, admitió Mercedes. Durante muchos años acepté que moriría con mis secretos. Fue Teresa quien insistió en que la verdad debía conocerse. Estoy empezando a admirar mucho a esa mujer, comentó Patricia. Mercedes sonrió.
Teresa es una fuerza de la naturaleza. Rompió techos de cristal que yo solo pude agrietar. La conversación fluyó naturalmente, más relajada y honesta que en cualquier reunión familiar anterior que pudieran recordar. Cuando finalmente se retiraron a dormir, Mercedes se quedó un momento en la terraza, contemplando las luces de la ciudad y el perfil de sus edificios contra el cielo nocturno. Ernesto se unió a ella, ofreciéndole una taza de té. ¿En qué piensas, Mercedes? En cómo la vida da vueltas, respondió ella, aceptando la taza. En cómo llegué a este resort sintiéndome invisible para mi propia familia, y ahora eres visible para el mundo entero, completó Ernesto. Mercedes asintió. Es aterrador y maravilloso al mismo tiempo. ¿Tienes miedo de ir mañana a la oficina central? Un poco, confesó. Es una cosa aparecer en entrevistas y otra muy distinta enfrentar a una sala llena de hombres que han dirigido la firma durante décadas. Ernesto apoyó una mano en su hombro. Recuerda quién eres, Mercedes. No solo la arquitecta brillante cuyo trabajo ha resistido la prueba del tiempo, sino la mujer que tuvo la fuerza para permanecer fiel a sí misma, incluso cuando el mundo entero le daba la espalda. Mercedes cubrió su mano con la suya. Gracias, viejo amigo, por estar siempre ahí, incluso cuando nadie más lo estaba. Siempre, respondió él simplemente. El edificio principal de Arquitectos Asociados se alzaba majestuoso contra el cielo azul. Mercedes lo contempló desde el automóvil, sintiendo una mezcla de orgullo y aprehensión. Había pasado casi una década desde la última vez que estuvo allí, el día de su jubilación oficial, cuando Fernando Vidal había ofrecido un discurso elogioso sobre su valiosa asistente. «Es impresionante, abuela», comentó Lucía sentada junto a ella. «Los ángulos, la forma en que captura la luz, es como si estuviera vivo». «Ese era el objetivo», respondió Mercedes. «Un edificio que respira, que cambia con el día, que interactúa con su entorno en lugar de imponerse sobre él». El vestíbulo del edificio era un espacio de doble altura, con una cascada interior que generaba un microclima refrescante. Al entrar, los empleados se detuvieron, reconociendo inmediatamente a Mercedes por las noticias. Algunos aplaudieron espontáneamente, otros se acercaron tímidamente a saludarla. Teresa los esperaba junto a los ascensores, su rostro mostrando alivio al verlos. «Gracias por venir», dijo, abrazando brevemente a Mercedes. «La junta está reunida en el piso 20. Están inquietos». Mientras subían en el ascensor privado, Teresa actualizó a Mercedes sobre la situación. 3 de los directivos habían amenazado con renunciar si se implementaban cambios radicales. Otros estaban preocupados por la imagen pública de la firma si se admitía oficialmente la verdad sobre el pasado. ¿Tienen miedo de ser sinceros?, preguntó Javier con incredulidad. «Tienen miedo de las demandas», clarificó Teresa. «Si reconocemos públicamente que Fernando Vidal se apropió del trabajo de Mercedes, podríamos enfrentar acciones legales de otros clientes que contrataron a la firma específicamente por él, o de otras mujeres que también fueron silenciadas», añadió Patricia agudamente. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a la sala de juntas. Los directivos se pusieron de pie al ver entrar a Mercedes, más por cortesía forzada que por respeto genuino. La tensión era palpable. «Señora Valverde», saludó Alberto, el presidente interino. «Agradecemos su presencia. Estamos discutiendo las implicaciones de los recientes acontecimientos». Mercedes asintió, tomando asiento en la cabecera de la mesa, un lugar que nunca había ocupado en sus décadas trabajando allí. Su familia se sentó en sillas dispuestas a lo largo de la pared, como observadores silenciosos de este momento histórico. «Antes de continuar», dijo Mercedes con voz clara, «me gustaría aclarar algo. No estoy aquí para buscar venganza, ni para destruir la reputación de esta firma.
Estoy aquí para asegurar que el futuro sea más justo que el pasado. Recorrió la mesa con la mirada, estudiando cada rostro. Algunos mostraban hostilidad apenas disimulada, otros curiosidad, unos pocos genuina contrición. Durante 50 años diseñé edificios que llevan la firma de Fernando Vidal, edificios que han resistido huracanes, terremotos y el paso del tiempo. Edificios que han ganado premios internacionales y generado millones en ingresos para esta compañía. Hizo una pausa. No puedo recuperar esos años, pero puedo asegurarme de que ninguna otra arquitecta pase por lo mismo. Uno de los directivos, un hombre de mediana edad con expresión combativa, intervino. Con todo respeto, señora Valverde, no podemos reescribir la historia. Las implicaciones legales serían catastróficas. No estamos hablando de reescribir la historia, señor Morales, respondió Mercedes con calma. Estamos hablando de corregirla, y en cuanto a las implicaciones legales, miró a Teresa, quien asintió y distribuyó una carpeta a cada director. Nuestros abogados han preparado una estrategia integral, explicó Teresa. Incluye un comunicado público, un plan de compensación para Mercedes y el establecimiento de la Fundación Valverde para Mujeres en Arquitectura. Los directivos hojearon los documentos con expresiones que iban desde la resignación hasta la incredulidad. Esto es innegociable, añadió Teresa con firmeza. Mercedes y yo controlamos la mayoría de las acciones. Podríamos imponer estos cambios sin su aprobación, pero preferimos contar con su colaboración. Un silencio tenso siguió a sus palabras. Finalmente Alberto habló. Supongo que la pregunta es, ¿qué queremos ser como firma? ¿Una que se aferra a mentiras pasadas o una que lidera con integridad hacia el futuro? Lentamente la conversación comenzó a fluir. Las objeciones iniciales dieron paso a preguntas prácticas y eventualmente a sugerencias constructivas. Mercedes observó con satisfacción cómo incluso los más resistentes comenzaban a ver las ventajas de posicionarse a la vanguardia de este cambio cultural en la industria. Desde su posición como observadora, Lucía absorbía cada palabra, cada gesto. Ver a su abuela y a Teresa manejar esa sala llena de ejecutivos experimentados era una lección que ninguna universidad podría haberle proporcionado. Después de 2 horas de discusión se llegó a un consenso. Arquitectos Asociados reconocería oficialmente la contribución de Mercedes Valverde, establecería la fundación propuesta y revisaría todas sus políticas para garantizar la equidad y el reconocimiento adecuado del trabajo creativo. Al finalizar la reunión, cuando los directivos comenzaban a dispersarse, Mercedes pidió un momento final de atención. «Hay algo más que quiero anunciar», dijo, haciendo un gesto a Lucía para que se acercara. «Mi nieta Lucía será mi colaboradora oficial en el diseño del nuevo pabellón para el Museo de Arquitectura. Y además, me complace informarles que ha aceptado una pasantía en esta firma, bajo la tutoría directa de Teresa». Los murmullos sorprendidos fueron interrumpidos por aplausos iniciados por Teresa. Lucía, sonrojada pero radiante, se encontró recibiendo felicitaciones de los mismos ejecutivos que minutos antes resistían el cambio. Javier se acercó a su madre, su rostro mostrando orgullo y una nueva comprensión. «Esto no es solo sobre ti, ¿verdad? Nunca lo fue». «No», confirmó Mercedes, «es sobre todas las que vinieron antes que yo y no tuvieron esta oportunidad, y sobre todas las que vendrán después». En el camino de regreso al hotel, un silencio contemplativo llenaba el automóvil. Cada miembro de la familia procesaba lo que habían presenciado a su manera. Fue Martín quien finalmente rompió el silencio. «Entonces, abuela, ¿esto significa que ya no volveremos al resort?» Mercedes sonrió. «Creo que nuestras vacaciones tomaron un rumbo inesperado, pero podemos planear otras. La próxima vez», añadió Patricia, «podríamos visitar cada uno de tus edificios.
como una especie de tour arquitectónico familiar. «Me encantaría», respondió Mercedes, genuinamente conmovida por la sugerencia. Al llegar al hotel, el gerente los recibió personalmente. «Señora Valverde, ha sido un honor tenerla aquí. Nos preguntábamos si podríamos colocar una placa reconociéndola como la arquitecta de este resort». Mercedes asintió, agradecida. «Sería apropiado, creo». Esa noche, en la terraza de la suite presidencial, la familia Valverde celebró no solo el éxito de la reunión, sino algo más profundo: el redescubrimiento mutuo que habían experimentado durante esos días extraordinarios. «Por la abuela», brindó Martín, levantando su copa, «quien nos enseñó que nunca es tarde para reclamar tu lugar en el mundo». «Por la familia», añadió Mercedes, mirando con amor a cada uno de ellos, «que al fin me ve realmente». Mientras contemplaban juntos el horizonte, donde varios de los edificios diseñados por Mercedes brillaban bajo la luna, comprendieron que habían vivido algo transformador. No solo había cambiado la percepción que tenían de Mercedes, sino también la que tenían de sí mismos y de lo que era posible cuando finalmente se atrevían a ver más allá de las apariencias. Mercedes, la arquitecta invisible que finalmente había emergido de las sombras, sonrió con serenidad. El reconocimiento había llegado tarde, pero justo a tiempo.